Hola, sí. Bueno, primero buenas noches a todos los valientes que enfrentaron la lluvia, están acá presenciales, también, pero en menor medida los que se quedaron en sus casas para poder ver por Zoom esta reinicio de actividades del Instituto de Derecho Procesal Penal. Siguiendo con nuestra costumbre, comenzamos en marzo, pero comenzamos con reuniones organizativas para saber qué íbamos a hacer en este año que viene bastante agitado porque según un conteo rápido que hemos hecho, hay más normas que modificaron el código que integrantes de la comisión directiva, porque tratamos de darle una a cada uno y nos sobraban. Así que vamos a tener material de sobra como para tratar de poder analizarlo y compaginarlo de ser posible con las restantes normas del código y con algunos principios que siempre uno tiene la expectativa de que sigan vigentes y se sigan de algún modo respetando o teniendo en consideración cuando se trata del ejercicio del poder punitivo estatal. Bueno, hoy largamos con un tema muy puntual, que es vinculado al juicio abreviado. Hemos hecho algunas modificaciones muy chiquitas desde el punto de vista organizativo, ya que hemos concentrado la función de coordinador y la actividad de presentación de fallos jurisprudenciales. Nos ha parecido un buen aporte en los años anteriores el hecho de tratar de traer jurisprudencia, informar sobre la jurisprudencia y después se sube eso al sitio y hay mucha gente que nos pide los fallos como para poder releerlos y tomarlos en consideración. La jurisprudencia al fin y al cabo es de algún modo la realidad de lo que está pasando en la eh, aplicación concreta de las normas procesales. Así que hoy el coordinador que hicimos una selección, salió uno de los integrantes de la comisión directiva, electo por unanimidad, no pudo venir, y entonces vino, es una broma, no, todo de acuerdo con que sea Nicolás Surcher, y que es el que a partir de este momento toma el mando y va a llevar adelante esta reunión. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias Raúl por la inauguración. Como dijo Raúl, el tema elegido para la jornada de hoy es plazo para presentar un abreviado, ordenatorio o perentorio, del fin de la preliminar al inicio del juicio, relevancia e importancia del auto de apertura. Los disertantes que conforman el panel del día de hoy son Luis Chapapietra, fiscal del MPA y docente adjunto de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UNR, María Soledad Carroza, que es abogada, especialista en Derecho Penal y maestranda en Derecho Penal, todo de la Universidad Nacional de Rosario, y defensora del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en Rosario y docente de Penal 1 en la UNR, y Juan Pablo Castaña, perdón, que es abogado particular y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Rosario. Para comenzar con la sección de comentario a fallo, hemos elegido dos fallos que de alguna u otra manera hacen cierta referencia a lo que es el Instituto del Procedimiento Abreviado. Voy a tratar de ser lo más resumido posible para poder avanzar con el desarrollo de la jornada. El primero de los fallos es TLI sobre recurso de inconstitucionalidad. Es un caso en donde en primera instancia, después de un debate oral y público, se condenó a una persona a pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y se lo declaró reincidente. Una de las cuestiones paradójicas o paradigmáticas de este caso es que si bien la pretensión de declaración de reincidencia la solicitó la Fiscalía en el escrito de acusación y la manifestó también en la audiencia preliminar, no la esgrimió oralmente al momento en que se hizo el debate oral y público. Pese a ello, la jueza de primera instancia lo declaró reincidente, además de condenarlo. La defensa apela tanto lo que tiene que ver con los fundamentos que hacen a la responsabilidad penal, como también a la declaración de reincidencia. La Cámara rechaza los agravios referidos a la responsabilidad penal y también confirma la declaración de reincidencia, porque entiende que se trata de un instituto que es de orden público, que es un instituto que refiere a un estado jurídico, que es declarativo y no constitutivo, que tiene base legal en el Código Penal y que no es disponible por las partes. Para llegar a esta conclusión, citan un precedente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Miranda Lobos, del año 2017, donde por mayoría el Tribunal de Casación bonaerense hizo suyos todas estas distintas teorías por las cuales entienden los magistrados que pueden declarar oficiosamente la reincidencia en caso de que se den los presupuestos fácticos.
Em, la defensa acude a la Corte provincial por vía de recurso de inconstitucionalidad, el cual es rechazado, y por vía de queja plantea sus agravios referidos a arbitrariedad en la valoración de la prueba, entiende que el tribunal de alzada hizo una autolimitación al momento de revisar la cuestión de la determinación de la pena, y también se agravia de la declaración, de la confirmación de la declaración de reincidencia. Sintéticamente, los ministros tomaron dos posturas distintas. Por un lado tenemos al ministro Netri, que entiende que no hubo ninguna afectación al derecho de defensa porque la Fiscalía introdujo la pretensión de declaración de reincidencia en el escrito de acusación, la sostuvo en la audiencia preliminar y entiende que con ello se vio garantizado el derecho de defensa, cuestión que la defensa entiende que no es así. Por otra parte, los ministros Gutiérrez, Spuller, Herbeta y Falistoco entendieron que no se vio garantizado el derecho de defensa. Entendieron que la fundamentación que hizo la alzada no fue suficiente conforme los estándares que requiere la Constitución provincial, porque el fallo del Tribunal de Casación que mencionó la alzada refiere a un caso en donde las partes acordaron la condena después de un procedimiento abreviado, pero no hicieron ninguna referencia a la declaración de reincidencia, y por ese motivo es que ahí sí la magistratura intercede y entiende que oficiosamente corresponde, que tienen el deber legal de declarar la reincidencia cuando así corresponde. Entiende la defensa que esto afecta el principio de congruencia, en consecuencia afecta también el derecho de defensa y también afecta la imparcialidad del juzgador. Por todos estos fundamentos, la Corte entiende que corresponde hacer lugar a la queja, declara procedente la queja, anula el fallo en lo que hace a la declaración de reincidencia y reenvía para que se juzgue nuevamente el caso según las constancias de la doctrina que sienta la Corte. Otro de los fallos es un caso en donde después de un juicio oral y público se condena a una persona a prisión perpetua por homicidio con alevosía y por hurto en concurso real, en donde después de que la defensa apela y confirma la Cámara, rechazado el recurso de inconstitucionalidad y yendo la defensa en queja a la Corte, una de las referencias que hace la defensa es que la alzada, al momento de confirmar la condena, hizo una especie de valoración de las circunstancias de que antes de arribar a juicio oral y público, las partes habían tenido negociaciones para llegar a un abreviado que después, por distintas circunstancias, se vio frustrado. La defensa entiende que esto afecta a garantías constitucionales y convencionales, que no cabía que se haga ningún tipo de referencia a ninguna negociación por procedimiento abreviado, frustrado en este caso, y que los magistrados debieron estar a las evidencias o a las pruebas rendidas en el debate. La Corte rechaza la queja porque entiende que los argumentos de la defensa tienen que ver con lo que hace a la interpretación de hechos, derecho y prueba, y que hace las funciones propias de los tribunales y que excede a la instancia extraordinaria. Y el ministro Herbeta, sí, en su propio voto, si bien sostiene esto, a la vez hace una aclaración diciendo que no corresponde bajo ningún caso que ningún magistrado haga ninguna referencia a las negociaciones, al comportamiento o a los dichos del imputado que podría haber tenido en el marco de negociaciones para llegar a un abreviado si este se vio frustrado y después se vio condenado o resuelto en la causa por un debate oral y público. Sin embargo, resalta la idea de que esa valoración que hizo el Tribunal de Alzada no era decisivo por el caudal probatorio de cargo que había en contra del imputado y por eso esa valoración no era determinante para el resultado del pleito. Bueno, como dijo Raúl, lo que son estos fallos ustedes los pueden solicitar a lo que es la casilla de correo del instituto, también al comentario del fallo que vamos a dejar ahí. Y vamos a dar pie ahora a que sigamos con la jornada. Le voy a dar la palabra acá a Soledad Carroza, que tenía un fallo muy interesante sobre algunas cuestiones que nos quería comentar. No, gracias, Nicolás. Justamente siguiendo con los fallos, era también para introducirnos ya en el tema, la charla de hoy o el tema a debatir hoy surgió justamente con la pregunta de qué hacemos ahora con el 344 del Código Procesal en estos dos rengloncitos que son, parece muy, muy corto, pero que nos complican bastante, en cuanto a que establece que en los procesos por delitos de acción pública, el acuerdo, haciendo referencia al acuerdo abreviado, podrá ser presentado hasta el 5.º día posterior del auto de apertura. Entonces, al momento de debatir este tema como propuesta para la charla de hoy, nos preguntábamos dos cuestiones. Por un lado,
qué considerábamos o qué carácter le dábamos a este plazo, si perentorio u ordenatorio, y luego a partir de cuándo empezábamos a contar. Y después surgieron 20.000 preguntas más, como siempre pasa, pero bueno, para continuar siguiendo también el tema de los fallos, sí, más que nada contarle algo muy reciente. Traje acá un fallo de hace muy poquito, del 10 de febrero de este año, a partir de un caso que se llevó desde la Defensa Pública. En estos casos fueron el fiscal Cabrera con la doctora Carbone, en una situación muy particular, porque además el fallo habilita muchas de las discusiones que vamos a tener hoy, y también planteaba un caso muy interesante. Estamos en esta situación con dos personas que son coimputadas en el marco de un hecho de una aportación de arma de fuego compartida y un encubrimiento. El coimputado queda en prisión preventiva, la coimputada se le otorga una prisión morigerada en el domicilio, se presenta el requerimiento acusatorio y, bastante lejos de los 10 o 20 días que establece el Código Procesal, 1 año y 10 meses después de presentado el requerimiento acusatorio, detalle que no es menor si hablamos de términos perentorios u ordenatorios, 1 año y 10 meses más o menos después de presentado el requerimiento acusatorio, se hace la audiencia preliminar. A esa audiencia preliminar va el imputado y la coimputada no se presenta, atento a encontrarse en carácter de prófuga. Por ende, la audiencia preliminar se hace solamente respecto del coimputado. Automáticamente finalizada la audiencia preliminar, las partes comienzan a trabajar en un abreviado. A los pocos días es recapturada la coimputada y se termina presentando un abreviado por ambos. El de la coimputada, que estaba prófuga, por ende no fue a la audiencia preliminar, sigue su caminito sin ningún tipo de problemas. El del coimputado, que fue a la audiencia preliminar, es rechazado, o sea, es en audiencia declarado inadmisible por haber sido presentado fuera de los plazos de estos 5 días. De esa resolución, que fue a mediados de septiembre del año pasado, Fiscalía y Defensa en forma conjunta presentan recurso de apelación. Los fundamentos de la apelación, por un lado, son los básicos en cuanto a la afectación a los principios generales, casi todos, de lo que es el Código Procesal Penal, en lo que es celeridad, en lo que es simplicidad, de formalización, oralidad. También respecto al artículo 11 del Código Procesal, en cuanto a la afectación al principio de interpretación restrictiva de toda decisión que coarte, o sea, la libertad personal o justamente los derechos reconocidos en el marco del Código Procesal. Obviamente que acá se hablaba de este derecho que tiene el imputado, de decidir cómo finalizar el proceso. El derecho a la igualdad por la situación de la coimputada y este exceso de ritualismo que implicaba el ponernos literalmente a contar estos 5 días, ¿no es cierto?, dándole a este plazo, al artículo 344, el carácter de un término perentorio. También, en este caso, como lo que se hace es declarar inadmisible el procedimiento abreviado, también se cuestiona que justamente el artículo 341 para declarar la inadmisibilidad remite justamente a los requisitos establecidos en el 339 del Código Procesal Penal. Y la cuestión del plazo no está enumerado como cuestión en el 339. Es decir, que todos los requisitos de admisibilidad que establece el 339 para el procedimiento abreviado estaban cumplimentados e igualmente se había declarado inadmisible el acuerdo. Esto llega a Cámara en una audiencia que se hace este año, en febrero de este año, y en la resolución la jueza de Cámara toma algunas cuestiones puntuales. En primer lugar, reconoce la presentación de esta apelación en donde identifica la afectación a el acceso a la justicia por parte de la Fiscalía y el derecho por parte del imputado, justamente, que era lo que alegaba la defensa, a darle un cierre, a decidir cómo darle un cierre al proceso penal que lo tenía como imputado, es decir, la resolución del conflicto. Y reconoce una finalidad en el cúmulo de leyes o reformas que se dieron todas juntas, de las cuales el 344 es parte, en cuanto a poner un coto de alguna forma al desgaste jurisdiccional que se puede generar cuando el acuerdo abreviado se presenta en última instancia, o sea, haciendo referencia a los casos puntuales de que cuando se presenta un acuerdo abreviado días antes del juicio oral, con, imaginémonos, testigos citados, ya la agenda ocupada, la imposibilidad de fijar otro juicio en ese lugar,
pero reconociendo que no era ese este caso. Es decir, que si bien entiende el motivo por el cual el legislador, o cuál fue el motivo por el cual el legislador terminó estableciendo un coto, un límite a la presentación del acuerdo abreviado, entendía que eso no era aplicable al caso en particular. Y empieza a analizar la situación en particular. Y por un lado, lo que cuestiona y lo que critica es este exceso de formalismo y se mete en una cuestión que no llevan las partes en su apelación, pero que sí ella reconoce, que estamos hablando de la doctora Sansó en este fallo, sí reconoce en su resolución, y es que si vamos a un exceso de ritualismo y nos ponemos a contar uno por uno los días para el artículo, o sea, del plazo del artículo 344, si vamos a ese exceso de ritualismo, a ese nivel tan extremo de exegética, tenemos que reconocer que no teníamos auto de apertura. ¿Por qué? Porque lo que había sucedido es que había pasado, se había realizado la audiencia preliminar, la jueza de primera instancia había efectuado una resolución de esa audiencia preliminar, disponiendo en uno de los últimos puntos de su resuelvo que firme la audiencia preliminar, funcionaba como auto de apertura y no había posterior resolución de auto de apertura en los términos del Código Procesal. Entonces, ¿qué es lo que plantea Sansó en este fallo? Si nos ponemos, si llegamos a este exceso de ritualismo a los fines de contar los plazos, tenemos que reconocer que no tenemos el punto de partida para empezar a contarlos. O sea, si somos tan ritualistas para decirle que este 344 es perentorio, en realidad no tenemos auto de apertura para empezar a contar estos 5 días. Por ende, considera que el no admitir en este caso el acuerdo abreviado es una resolución incorrecta. Valora también, justamente por las particularidades del caso, la afectación al derecho de igualdad, ¿no es cierto? Acá estábamos hablando de una situación igual, de una coimputada que estaba ya a punto de firmar el acuerdo abreviado sin ningún tipo de inconvenientes. Marca el hecho de que en este caso en particular no había ningún tipo de dilación efectuada por las partes, o sea, no había ninguna dilación indebida. Estábamos hablando de un acuerdo abreviado que se presentó al mes de realizada la audiencia preliminar, y también reconoce otra cuestión que nos deja un paréntesis o con algunas cuestiones para interpretar, que es, tomando lo manifestado por las partes, el acuerdo se había celebrado en el marco del plazo legal. O sea, ¿por qué? Porque el acuerdo se había firmado entre las partes, se había arribado dentro de los 5 días posteriores a esa audiencia preliminar, incluso en el extremo de tomarlo como auto de apertura, y lo que había retrasado luego su presentación ante OGJ eran los trámites necesarios de autorización ante el fiscal regional, porque estábamos hablando de un acuerdo abreviado cerrado postpreliminar, y los certificados o los trámites necesarios de solicitar un RNR, todo lo necesario para presentar un abreviado, que hizo que se dilate la presentación ante OGJ. Pero valoró la cuestión de que el abreviado esté firmado entre las partes en el marco del plazo legal. ¿Qué es lo que resolvió finalmente entonces? Perdón, y me olvidaba una cosa más, que también dice, cuestiona el fallo en cuanto a que crea una nueva sanción de nulidad que no está prevista. ¿Por qué? Porque dentro del 399 no está previsto, o sea, esta cuestión del el 344 del Código Penal no establece una sanción de nulidad, no está previsto, no está previsto como una causal de inadmisibilidad del acuerdo abreviado vinculado al 399, y por ende lo que termina haciendo es revocando la resolución de primera instancia y ordenando a que en la audiencia que ya estaba fijada para tratar el abreviado de la coimputada también se trate el abreviado presentado en el caso de esta persona que había apelado. O sea, más o menos me pareció muy interesante este fallo por una cuestión, primero por lo reciente, es apenas un mes, y por las cuestiones que nos permiten a partir de ahora, y ahí abro un poco más el debate para ver también qué opina el resto, en cuanto a el exceso de ritualismo no al que podemos vincular este plazo, la cuestión vinculada a partir de cuándo la contamos y si es posible esto de que la resolución de la audiencia preliminar se convierta en autoapertura, cuestión que criticamos bastante, y también, ¿no es cierto?, la cuestión más sobre el fondo y sobre el derecho del imputado a poder dar un cierre y decidir qué hacer con su causa, que se encuentra totalmente acotado en el tiempo, ¿no es cierto?, o limitado, cuando terminamos poniéndole este límite en cuanto a, bueno, decidí ya, o
cerramos tanto, vamos a juicio por tanto, lo cual, bueno, tiene toda una carga muy compleja desde la defensa y que es innegable que afecta a derechos. Eso, bueno, para arrancar, obviamente no tengo dudas que esto va a generar mucho más temas y muchas más preguntas. Paso. Bueno, yo ya anticipo, tengo una decisión tomada con respecto a qué tipo de plazo es, me la juego, digamos. Para mí es obviamente un plazo perentorio, porque, perdón, para mí es un plazo meramente ordenatorio, porque de ser perentorio debería incorporar, como recién lo adelantaba, la sanción que se prevé en el caso de que se incumpla con dicho plazo. También tengo mis reparos con respecto a el auto de apertura. Yo creo que no, digamos, ¿qué es lo que primero me podría pensar en este punto? Es si es una cuestión de que se lleve a cabo la audiencia preliminar y que se cumpla y que no se cancele. ¿Cuál es la finalidad que tenía la incorporación de esta nueva reforma, digamos, en el 344? Y la verdad que me surgieron un montón de preguntas y entre ellas tiene que ver que me parece que es un problema de arrastre. Continuamente dentro del proceso tenemos como unas primeras audiencias en las cuales tenemos una prórroga automática, después llegamos a la audiencia preliminar en virtud de esa prórroga automática y nos vemos en la negociación con Fiscalía para ver cómo solucionamos el conflicto. Entonces creo que en ese punto debería previamente analizarse este problema que venimos arrastrando desde antes y no meramente, digamos, si se cumple o no se cumple la audiencia preliminar o por qué se cancela. Y después me puse a analizar un poquito cuáles eran los efectos que causaba esa auto de apertura para entender un poco, digamos, por qué también era necesario que el procedimiento abreviado se llegue dentro de ese plazo. Y la verdad es que si uno analiza el código, no tiene ningún efecto el auto de apertura. Cuando lo analiza, dice simplemente que el auto de apertura a juicio es irrecurrible, siempre juicio en su caso, de las impugnaciones de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio. Es decir, no establece un efecto propio el auto de apertura más que la apertura de juicio, con lo cual, bueno, son algunas de las preguntas que me fui haciendo a medida que fui tratando de interpretar cuál era la importancia de esta reforma. Pero bueno, eso es un poquito genérico, después sigo con los otros. Bueno, bueno, dale, sí. Sí. Bueno, lo puedes, dale. Che, yo, ¿se puede ganar? Ah, no sé si se va a ver. ¿Lo ven? Bueno, gracias por la invitación, que siempre que me gusta venir al colegio, porque antes que nada yo me considero un abogado, así que siempre me gusta venir al colegio de abogados, con abogados penalistas, a hablar de temas que nos importan a nosotros más, porque estar acá hablando de esto realmente. Eh, yo tengo varias cosas que había pensado para charlar sobre, algunas están matizadas ahora, van a estar matizadas por la introducción que hicieron acá mis colegas. Me parece que respecto de los términos, nosotros hoy en Room Room, no tengo información posta, pero hay aproximadamente 400 juicios en agenda en Rosario para este año y 150 se vencen las prisiones preventivas de los 3 años este año. Eso es más puede no ser verdad, ¿eh? Puede ser un rumor, lo advierto, pero hay números así, pero por ahí andamos. Entonces, hay un problema serio, y no es solamente en Rosario, sino en Argentina entera, que las modalidades de litigio en sistemas de audiencia han despertado otros problemas. Uno de los problemas absolutamente novedosos es la gestión de esto, digamos, administrar y gestionar un tribunal para esto es otra historia, y hay pocas oficinas judiciales como la de Rosario, que tiene 80, 100 audiencias diarias en algunos casos. Yo creo que no hay prácticamente colegio en Argentina, colegio de jueces en Argentina que tenga este volumen de audiencia. Digo por la complejidad de este fenómeno. En este contexto, me parece que es muy atinado que desde distintos lugares, y yo guardo que con esto fui variando bastante mi mirada sobre esto, haya una preocupación por, de alguna manera,
una preocupación sistemática, digamos, no individual, digamos, que tenga que ver con el sistema de garantía. Por eso digo, me parece bien todo lo que dice la compañera, que está enfocando desde un problema puntual del sistema de garantías, de la vigencia del sistema de garantía. Ahora yo voy a decir algunas cosas sobre eso, pero me parece una sana preocupación que desde una lógica sistemática veamos qué vamos a hacer con la manera de administrar los casos, y que fiscal y defensor se pongan de acuerdo en cerrar un caso a 2 años de comenzado tiene algunos problemas en términos de administración. Así que a mí no me parece mal. Coincido probablemente que a lo mejor una sanción como la del fallo sea muy dura, pero yo no sé si lo llevaría a la discusión de ordenatorio perentorio. A mí me parece que por distintas razones, primero porque ahora lo dice el código, y segundo porque ahora hay algunas cosas que me parece que están empezando a funcionar, presentar abreviados por fuera de los términos que prevé el código va a tener muchos problemas de que eso funcione. Si le quieren llamar ordenatorio, perentorio, queremos a lo mejor discutir en un caso concreto un problema de vigencia de derechos, lo podemos hacer. Pero en términos de sistema, me parece que es lo que tenemos que asumir, que el término legal de la finalización de la auto de apertura firme, cuando quiera firmeza esa auto de apertura, me parece que es un término absolutamente razonable. Neuquén es así, Chubut también tiene las mismas precisiones. Es más, en Neuquén, por ejemplo, hay una instrucción del fiscal general y además una previsión normativa en el código. Quiero decir, ahí no me parece que es sano una norma de esa naturaleza. Agregado además que nosotros en Santa Fe, los fiscales, no tenemos término para acusar, cosa que es prácticamente inédito en el país. No existe código del país que no tenga un término para acusar. Y eso, en mi modo de ver, dificulta mucho la ordenación de todos estos problemas. Neuquén creo que son 4 más 2, en causas complejas son 8 y se puede duplicar. Meses, me refiero. Quiero decir, no podemos, hay que asumir que ahí hay un problema sistemático. El viejo Código Procesal Penal, artículo 208, tenía previsto plazos de instrucción y eventualmente la libertad del imputado en función de la superación de dicho plazo. Nosotros hoy no tenemos eso. Entonces, esto es un problema de organización. Con lo cual a mí me parece que, por un lado, está adecuado eso, y por otro lado hay que pensar que en la generalidad de los casos, como criterio general, los abreviados que los presentemos después de ese término legal, y bueno, van a ser difícil que progresen. Si quieren llevarlo al terreno de la discusión de ordenatorio perentorio, lo podemos hacer. Me parece que una discusión más del caso concreto, en este caso se demostró que eso afectaba una garantía concreta y entonces estará bien el fallo, yo no lo conozco, pero creo que no es el mejor escenario para mirar el problema en su generalidad, el de la afectación del sistema de garantía en un caso concreto. Puede, como digo, serlo en un caso concreto, pero no en su generalidad. A mí me parece bien que haya normas que de alguna manera ordenen esto, y esta creo que es una que vale la pena, sobre todo en el contexto en el que estamos. Ahora, yo creo sí que, y fíjense que esto tiene que ver con la actuación de un montón de todos los actores que llevamos a cabo o que estamos involucrados en el proceso penal. Tanto es así que la Fiscalía General adoptó algunas decisiones vinculadas sobre los problemas de la presentación de abreviados, porque hay muchas dificultades sobre esto. Y se delimitaron algunas pautas generales para la presentación de procedimientos abreviados. Si bien no está establecido por instrucción de la Fiscalía General un término, por eso digo que es medio, me parece una discusión que no sé si será del todo relevante establecer si este plazo es ordenatorio o no, porque basta con una instrucción de la Fiscal General para que diga que ningún fiscal puede presentar un abreviado después de tal día y se terminó. Es bastante, se terminó el fin del debate. Y ahí no habría una discusión del sistema de garantías, porque las personas tienen derecho a un juicio, no tienen derecho a un abreviado. Eso lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos de probation, ¿no? De todos modos, sí creo que vale la pena siempre dejar la puerta abierta para los casos en concreto, en donde pueda haber alguna problemática puntual. Pero bastaría con que la fiscal general, en una instrucción general, disponga que la interpretación
para los fiscales del artículo 344 es que no se pueden presentar abreviados por fuera de los 5 días firme del auto de apertura de la preliminar, y se terminó el debate. A esto agreguemos, que coincido con lo que se comentó aquí, respecto del auto de apertura. Obviamente que auto de apertura y resolución de la audiencia preliminar no pueden ser idénticos, menos en un contexto de juicio por jurado como se viene ahora. El auto de apertura, la resolución de la audiencia preliminar debe de alguna manera fundamentar la admisibilidad de la prueba. Fundamentar la admisibilidad de la prueba por escrito, en un auto que tiene una expectativa de motivación, etcétera, y darle ese documento a los jurados que van a formar parte de un juicio, te das cuenta que es absolutamente inconducente. La autoapertura como tal es un documento que tiene las ideas, los elementos centrales del caso, y es fundamental para que ese sí, el autoapertura entre al juicio. O sea, el autoapertura es un documento que lo van a tener eventualmente los jurados cuando pasen a deliberar. Imagínense si tienen toda la discusión sobre la valoración de la prueba. Obviamente que son dos resoluciones distintas. La modifica, digo, obviamente, en mi interpretación, debieran serlo. En la modificación que ha hecho la ley procesal penal, en algún punto puede resultar algún tipo de confusión, porque antes estaba muy claro, en la 13405 estaba muy clara esa distinción, y después se metió mano ahí y puede haber alguna diferencia interpretativa sobre eso. Yo creo que en términos prácticos deben hacerse dos resoluciones distintas. Por otra parte, podría inferirse que son dos resoluciones distintas porque la primera es recurrible, incluso a partir de la jurisprudencia de Mariaux y demás, hasta podría esgrimirse algún agravio constitucional, con lo cual es razonable que esa resolución, digo, me refiero a la que resuelve la admisión o rechazo de prueba de la preliminar, pueda llegar incluso hasta un tribunal constitucional para dirimirse, y en cambio el auto de apertura dice expresamente que es irrecurrible, con lo cual hasta podría a partir de eso deducirse que son dos interpretaciones distintas. Déjenme decir dos palabras sobre esto de la ordenación general y algunas preocupaciones que me parece que valen la pena resaltar, porque no es habitual, digamos, que tengamos definiciones de este tipo. La Fiscalía General emitió una resolución en donde de alguna manera marca pautas ordenadoras de cuáles son las formas en que deben avanzarse en los procedimientos abreviados. Como digo, no estableció una pauta estricta interpretativa respecto del término, pero sí me parece que, en mi modo de ver, la letra del código es la que es, con lo cual habrá que argumentar por qué algún caso excepcional se presenta por fuera de ese término. Yo creo que en principio no habría mayores razones para hacerlo. Aún así, la Fiscalía General, como digo, emitió una reglamentación advirtiendo dos problemas grandes en materia de abreviados. Yo creo que hay un tema para analizar, que son problemas que en las organizaciones durante mucho tiempo se vienen advirtiendo, que sintéticamente, para ponerle un nombre que ha sido ya utilizado por la literatura vinculada al funcionamiento de las organizaciones pública y privada, problemas de sesgos y problemas de lo que se llama ruido. Es decir, sesgos se refieren a decisiones de las organizaciones que tienen alguna orientación o contenido motivacional que las aparta de lo que debieran ser en un mundo ideal, siempre hacia un mismo lado, y otras que tienen que ver con lo que se llama ruido, es decir, discrepancias irreconciliables con ninguna lógica concreta para el caso. Concretamente, en materia de abreviados, yo creo que se ha advertido que hay casos similares, por ejemplo, casos de igual gravedad que se definían en procedimiento abreviado de desigual manera, o, peor, casos similares que no tienen una consecuencia punitiva similar, o la peor de todas, inexplicable, situación inexplicable, en donde hay para todo, sesgadas y absolutamente discrepantes con cualquier lógica. Esto, digo, se llama sesgo y ruidos. Esto ya fue analizado hace mucho tiempo. En los años 70, en Estados Unidos empezó a haber un estudio sobre los plea bargaining y la forma de aplicar penas, y se dieron cuenta que depende de qué juez te tocaba, depende de qué fiscal te tocaba, depende de qué jurisdicción te tocaba,
la pena era una o era otra. Esto fue recabado, hay un estudio famoso, Mike Frankel se llamaba el tipo, que era un abogado que después fue juez. Hizo un informe y en el año 73, 74, y a partir de ahí se repitieron un montón de informes estadísticos sobre esto. Terminó en el año 84 el Congreso norteamericano sancionando una ley que se llamó una ley de unificación de sentencias, en donde establecían, hoy con la inteligencia artificial podría ahorrarnos mucho de esto, una serie de parámetros infinitos por delito, por hecho. Es más, se llamó una comisión en el Congreso norteamericano para determinar qué pena merecía a qué caso, justamente para poder desmontar los problemas, fundamentalmente los problemas de sesgo. Digamos. El sesgo, por decirlo así, es algo que está históricamente estudiado. Qué sé yo. Por ejemplo, hay mucha tradición sobre el estudio del sesgo racial. En las sentencias de plea bargaining norteamericano hay pila de estudios sobre eso. El ruido es menos estudiado. Es decir, por ejemplo, que hay estudios en donde se demostró empíricamente que los jueces, si tenían que dictar un fallo en donde hacía muy poco tiempo habían tenido una buena noticia en su vida personal, era más indulgente a la hora de dictar los fallos. Están hechos en estudios, sobre todo. Claro, exactamente. Entonces, de estudios de esta naturaleza hay pilas. Cuestión, mucho de esto ha sido de alguna forma recabado en la Fiscalía General y traducido en resoluciones, en una resolución de instrucción. Estas resoluciones han tendido a unificar algunos criterios vinculados con esto, por ejemplo, que a casos de delitos graves no tengan los mismos penas de delitos menos graves. Entonces se seleccionaron algunas hipótesis en donde determinados hechos delictivos, en el caso que se suscriban abreviados, deben ser suscriptos en el segundo tercio de la escala penal. Y también se estableció algún mecanismo de incentivo vinculado a los tiempos procesales. Las acusaciones, una vez que están presentadas las acusaciones en ese universo de casos, tendrán que resolverse a partir del segundo tercio de la escala penal del delito por el que se acusó. También para allí tratar de evitar, de alguna manera, lo que serían acusaciones, entre comillas lo digo, extorsivas, en donde se haya un pedido de penas altos con el objeto de favorecer procedimientos abreviados. Todo esto creo que está dando vuelta cuando pensamos normas que organicen la forma del trabajo de los actores, porque es una problemática que excede el caso a caso, que es una problemática sistemática. Y creo que en ese sentido me parece que tanto las normas del código que mencionamos como estas de la instrucción general tratan de poder colaborar con esa ordenación del funcionamiento del sistema. Esa es mi mirada. ¿Quieres retomar la palabra, Sole? Me anoté algunas cositas para contestar al fiscal, porque solemos no estar de acuerdo, nos pasa seguido con los fiscales, pero en fin. Hay un par de cuestiones. Por un lado, creo que sí tenemos que hablar de un derecho del imputado a elegir salidas alternativas, o al menos de los que escucho en todas las audiencias imputativas, cuando le informan al imputado sus derechos antes de arrancar la audiencia. Hay un derecho a optar por una salida alternativa diferente al juicio oral, así se le informa al imputado, si no deberíamos cambiar el speech desde el inicio, o lo deberían cambiar los fiscales, que son los que informan los derechos, y no puede reducirse a que solamente hay acá un derecho al juicio oral, más allá de los distintos motivos que pueden llevar a las partes, y cuando hablo de partes hablo tanto de imputado como de víctima, a querer optar por un juicio oral o querer optar por una salida alternativa de juicio abreviado. Más allá de esta cuestión y de reconocer esta posibilidad de decidir cómo finalizar el conflicto en el que uno está inmerso, que reconozco como un derecho, creo que, si bien reconozco la problemática que marca Luis en cuanto a todas las complejidades y el desgaste que puede generar el cerrar un acuerdo de último momento, también entiendo que no podemos legislar a partir de la mala costumbre, porque es lo que termina pasando. O sea, sí, es verdad que es una problemática que tenemos las partes, los operadores judiciales, que corregir o que intentar evitar, pero no creo que el establecer un plazo de esta manera sea la forma correcta de evitar ese problema.
¿Por qué? Y acá llego a una cuestión que no planteé antes, pero que genera o que limita desde el punto de vista de la defensa, esto más allá de pública-privada, desde el punto de vista de la defensa en el marco de un proceso penal, este plazo. Si uno piensa en cómo está o cómo vienen las resoluciones judiciales, las resoluciones que estamos teniendo últimamente y las costumbres en el Colegio de Jueces, al menos de Rosario, tenemos en un inicio una imputativa con una medida cautelar que se impone últimamente, más allá de que en Cámara generalmente se corrige, o al menos estoy un poco apeladora serial en ese tema, y con suerte, pero se suele corregir, pero últimamente se dispone con prórroga automática en el caso de requerimiento acusatorio. Por ende, a los 60 días de la imputativa ya está la acusación presentada, en muchos casos en los mismos términos que fue la audiencia imputativa. Por ende, ¿qué nos pasa si arrancamos en el marco del proceso? Vamos a la audiencia imputativa y la defensa puede, no suele suceder, no estar de acuerdo con la calificación legal que escoge el fiscal. Si queremos debatir la calificación legal, nos dicen no se puede. Hay que esperar la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque es el momento oportuno. ¿Qué pasa? Si llegamos o queremos ir a una audiencia preliminar para poder discutir la calificación legal, estamos automáticamente, si hacemos caso a estos plazos, renunciando al derecho de una salida alternativa, porque no hay manera. O sea, teniendo en cuenta que cualquier salida alternativa de procedimiento abreviado firmado después de la audiencia preliminar por las propias disposiciones del MPA, que obviamente que uno entiende que tiene derecho a establecer esas disposiciones, pero sabemos que establecen una serie de avales o de trámites que hacen que en 5 días no se pueda presentar un acuerdo abreviado luego de la audiencia preliminar, entonces tenemos que decidir o adherimos y aceptamos lo que el fiscal imputó en la audiencia imputativa o vamos a juicio oral. No tenemos instancia posible donde debatir una calificación legal. Y si bien acá en las reuniones hablamos un montón de veces del problema que genera la audiencia preliminar, porque no cumple el rol que tiene que cumplir, no tiene o sea, no podemos lograr que cumpla esa función de filtro que tiene que cumplir, tampoco lo podemos naturalizar tanto al punto de dejarla como mero trámite para el juicio oral, prácticamente naturalizándonos o resignándonos a que no sirva para nada. ¿Por qué? Porque entiendo, o al menos en mi experiencia, sí sirve muchas veces. O sea, muchas veces me pasó que que estamos en una situación donde a lo mejor mi asistido quiere cerrar un acuerdo abreviado, pero la calificación legal no es la correcta. Entonces, la única opción que teníamos, al menos, o que podíamos, y que funcionaba, o al menos en todos los casos que a mí me sucedieron, terminaron en un acuerdo abreviado, la única opción que teníamos era ir a la audiencia preliminar, debatir la calificación legal, logrando, en algunos casos, yo sé que me sobran dedos de la mano, pero tengo varios para contar, logrando incluso una reforma, una modificación de la calificación legal o un emprolijar la causa, cuando tenemos un combo de quiz donde logramos que el juez diga, bueno, esto pasa a juicio oral y esto no. O esto pasa pero con esta calificación legal, y a partir de ahí sí decir, bueno, ahora puedo hacer un acuerdo abreviado, porque estoy de acuerdo con el hecho que podemos cerrar y la calificación legal que podemos cerrar. O sea, si nos sacan esa posibilidad de debate, más cuando tenemos jueces que no nos dejan, o sea, salvo contadas excepciones, no nos habilitan a discutir la calificación legal antes, no tenemos chance alguna de debatirlo más que al juicio oral. O sea, nos obligan en cada caso que queremos debatir con todo el derecho que tiene la defensa, ¿no? En el sentido del imputado si no está de acuerdo, cada vez que queremos debatir una calificación legal no nos queda otra opción que ir a un juicio oral porque no tenemos instancia previa para debatirlo si pensamos en una salida alternativa. O sea, o se acepta la calificación legal, obviamente estamos pensando en los casos donde el fiscal no está de acuerdo con la propuesta de la defensa en cuanto al cambio de calificación legal, o no está propuesto con que alguna causa de toda la cantidad de quiz que pueda tener una persona no vaya a juicio. No tenemos opción de debatirla porque no tenemos instancia para debatirla, más que pasar la preliminar y ya no poder volver para atrás e ir al juicio oral. Entonces, también tenemos que analizar en todas las consecuencias que genera esta normativa en la forma que está establecida y si la dejamos de esta manera, ni hablar que también opino que es ordenatorio el plazo. No hablo más, me dejo que... me parece que hay una idea, fuerza que hay que tratar de consolidar y debatir y lograr entre todos poder conseguir Santa Fe y que lamentablemente yo creo que muchas de estas discusiones tienen que ver con eso. Nosotros no puede ser que tengamos un juicio a 3 años. No podemos tener. O sea, nosotros tenemos que tener un juicio, en ese caso, como decís, en 4 meses, 3 meses. Un caso simple, en 2, 3 meses tiene que estar en juicio. Y el derecho al juicio
No hay un derecho a una probation, no hay un derecho a... Uno tiene derecho a pedirla, pero tiene derecho a sentarse con el fiscal y pedirle que le cierre un abreviado, claro que sí. Pero después el fiscal te dice, no, yo quería juicio y te pido la prisión que quiero. Bueno, podría decirle al juez, ah, no, señor juez, mire, este fiscal quiere la pena muy alta para el abreviado. Vos vas al juicio porque el derecho del imputado es hacer que en un juicio se discuta. Por eso los códigos modernos tienen el pedido de pena en la acusación. O sea, y desde Tarifeño para acá, esa corte que eran 4, que estaba de vacaciones no sé quién, 3 eran, sacaron ese fallo que es el leading case, en donde la acusación es con el pedido de pena en los alegatos, porque es el juicio la garantía. La garantía no es ningún juez. Por eso, si no, volvemos a si no es inquisición pura. Si yo tengo que, como abogado defensor, pedirle a un juez que le cambie el pedido de pena a un fiscal, eso está todo desnaturalizado, está para arriba todo eso. Hay que hacer un juicio y que en el juicio, el fiscal pierda como en la guerra y que pierda 1 y 10 veces. Ahora, claro, ustedes me dirán, tenemos un juicio de 3 años, un tipo en prisión preventiva, ¿qué hacemos? Ahí el abreviado se vuelve extorsivo. Y ese es el problema, pero es un problema anterior a todo esto, no al 344. Un problema que Lambein escribió una tesis en los años 70 para decir que, para comparar la tortura con el pre-bargaining, ese artículo que estaba publicado en el libro que había compilado Mayer. Claro, eso sin duda, eso es un problema. El problema es que tenemos juicio a 3 años, pero me parece que es muy difícil conciliar algunas ideas centrales de la forma del funcionamiento de un proceso a partir de llevarlo a un escenario de discusión de derechos. Yo no puedo creer yo no creo que un diputado tenga derecho a que un caso se resuelva por procedimiento abreviado. De hecho, ese derecho tiene derecho a peticionar una salida alternativa. Está sujeto, los derechos no se ejercen ilimitadamente, están sujetos a un montón de restricciones. En materia penal, mucho más también, sobre todo cuando uno quiere peticionar una salida diversa. Es más, de hecho, ese derecho ha sido limitado por la instrucción general de la fiscal general que dice, en determinados casos, no se pueden cerrar por los mínimos legales. Por ejemplo, en estos temas que son temas priorizados, economías ilegales, problemáticas vinculadas con víctimas de armas, con víctimas al delito contra las personas, en estos casos, el Ministerio Público no quiere cerrar abreviado por el mínimo. Y no cierra, tiene que ir al segundo tercio. Y si acusaste de la pena a partir del final del segundo tercio. ¿Y qué diríamos? ¿Que es inconstitucional eso? ¿Se está limitando el ejercicio del derecho del imputado a solicitar un procedimiento abreviado, a cerrar por el mínimo? Claramente no. Claramente no. Me parece que lo que sí hay que hacer un esfuerzo institucional fenomenal de todos los actores, también los defensores públicos y particulares, de poder tener en Rosario y en Argentina juicios rápidos. Hay una convención que dice tener derecho a un juicio rápido. Rápido, usa la palabra, la Convención Americana usa la palabra rápido. Usa la palabra rápido. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, para eso hay que todos trabajar en sintonía y ponernos de acuerdo que hay determinadas normas que tenemos que empezar a cumplir. No podemos cerrar un abreviado fiscal y defensor a 2 años del derecho, loco. No podemos. No podemos, está mal. Hay que cambiar esas prácticas. No podemos los fiscales, y lo digo también como autocrítica, acusar en esos términos. No podemos, por más complejidad de la causa, no podemos. Tenemos que hacer una autocrítica porque es muy difícil que estos sistemas funcionen si no tienen un vértigo en el agendamiento y la litigación de la audiencia. Cada caso, es más, si ustedes miran audiencias en otros países, van a ver que en muchos casos son los defensores los que piden términos y se imputan cargos. Hay una audiencia que usábamos siempre, ¿cuál era? En donde le dicen, le fijamos la audiencia preliminar en 10 días, no dice audiencia preliminar, después de la imputación. Y el defensor le pide, por favor, 30. El defensor le dice, para preparar la defensa. En muchos sistemas lo que están discutiendo es el tiempo de preparación de la defensa eficaz. Pero porque tienen la posibilidad de hacer un juicio rápido. Yo creo que acá nosotros estamos en un problemón. Si nosotros no tenemos no logramos eso, muchas de estas discusiones se van a ver totalmente desnaturalizadas. Pero bueno. Voy a incorporar algunos interrogantes para saber qué opina el panel.
¿Qué creen respecto de la posibilidad de que pueda OGJ rechazar un acuerdo que se presentó fuera de término? Como lo contamos antes, ha pasado, digamos, en donde OGJ fuera del plazo. Lo que pasa, a ver, yo hoy en la mañana tengo que contar una infidencia, dirá. Fui a la oficina de gestión judicial y hice una consulta sobre este punto. ¿Cuál es el criterio del colegio de jueces para aquellos abreviados que se presentaban fuera de término, del plazo que establece el 344, cuál es el temperamento que seguían? La realidad es que no hay un criterio unificado. Entonces, cada juez que le cae el procedimiento abreviado decide si lo acepta o lo rechaza, dependiendo de la complejidad del caso, el plazo que hace que está en prisión preventiva. Es decir, es bastante arbitrario, digamos, la forma en la cual se toman las decisiones. A mí me hace mucho ruido, porque no haya un criterio unificado, porque me parece que ello habilita de algún modo que cada juez decida como quiera. Entonces, de algún modo creo que sí nos merecemos, yo no te contesté antes para no, pero creo que sí nos merecemos una discusión acerca de si el plazo es perentorio, si el plazo es ordenatorio, porque en virtud de esa discusión y pensar si el abreviado es un derecho o no es un derecho para el imputado, de cómo quiere resolver el conflicto, vamos a solucionar un montón de otras cosas. Coincido en que los juicios tienen que ser mucho más rápidos, ir a juicio, eso no creo que haya ninguna discusión, pero no sé por qué es vinculante para el imputado una decisión de la Fiscalía General o de la Fiscalía Regional, por qué impacta en la decisión de un imputado de cómo quiere resolver un conflicto. Me hace ruido también. Cómo me impacta, no sé, cómo está descrito el 344, que otorga la posibilidad a aquellos en los cuales se convirtió la acción de pública a privada en poder cerrar procedimientos abreviados en el juicio oral y público, y no se le permite a, digamos, el acusado, en el cual la persecución la hace simplemente el órgano público. Me hace ruido. Todavía no termino de comprender esa o de analizar esa situación. Después, otra más que me plantean hoy en la Oficina de Gestión Judicial. Esta reforma que se incorpora tiene una determinada fecha. Ayúdame con la fecha, pero hace bastante poquito que se hizo. Ahora, en diciembre. ¿Qué pasaría en aquellos hechos que son anteriores a diciembre? ¿Tendrían la posibilidad o no tendrían la posibilidad que la fecha del hecho es anterior a esta fecha? ¿O no? Pues en realidad debería aplicarse la ley penal más beneficiosa para ese imputado. Bueno, creo que otra discusión también. Así que bueno, en realidad tengo más preguntas que respuestas. Bueno, ustedes pueden dar acceso de ahí. Solo cositas con eso, muy, muy cortito sobre esto. En muchas oficinas judiciales, cuando comenzaron a funcionar, yo me acuerdo mucho que yo era bastante amigo, hace un montón que no hablo con el director de la oficina judicial en Chubut no me acuerdo qué localidad era. Bueno, eh, se me fue el nombre. Pero fue uno de los que armó la oficina judicial de la oficina más importante. Y gastaron mucho tiempo en distinguir cuáles eran decisiones administrativas y cuáles eran decisiones jurisdiccionales. Y tenían una especie de reglamento, digamos, y ellos sabían que obviamente las decisiones jurisdiccionales no las tomaban funcionalmente. Cuando decimos si puede OGJ decidir, es como que una especie de ente ahí, ¿viste? Las decisiones jurisdiccionales obviamente que las tienen que resolver los jueces y en principio en audiencia, porque esa es la forma que prevé el sistema acusatorio. Digo porque cada vez más los jueces están resolviendo también por escrito, entonces algunas cosas. Antes me olvidé, una cuestión más acerca del auto de apertura. También, leyendo un poquito el tema, ¿el auto de apertura debería ser motivado o no debe ser motivado? Si no debería ser motivado, bueno, no habría de algún modo una prejudicialidad. O sea, ese juez no. A ver, ¿cómo le inicio? ¿Cómo analiza la admisión de esa acusación o de la prueba el juez al momento de tenerla por admitida? ¿Qué tipo de análisis hace? Porque si hace un análisis de probabilidad a futuro, de algún modo está adelantando una decisión. No sé si se entiende el punto. También me hacía ruido cuando analizaba un poco la audiencia preliminar, digamos. Me parece que también debería debatirse un poquito qué es lo que pasa con la decisión que toma ese juez y cómo lo valora, digamos. No sé si se entendió el punto. Tenemos al doctor Blanco Dina ahí en la virtualidad que quería pedir la palabra y se acaba de ir. Ahí está, ahí está. Te No, escuchamos, fui a Nacho. cerrar la puerta. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí?
Te escuchamos, Bárbaro. Buenísimo. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Quiero agradecer especialmente a los organizadores del instituto por sostener esta modalidad híbrida que nos permite a los que estamos lejos sentirnos un poquito más cerca de tantos amigos y de colegas. Lo primero que voy a decir es que en este comienzo del año del instituto, extrañamente estoy, aunque sea parcialmente de acuerdo con el doctor Echapapietra, y lo que sí estoy tan sorprendido que no tengo claro es quién es el que se movió ideológicamente para el lado del otro. No sé si él lo ha hecho hacia mi lado o yo hacia el lado de él. Esto no lo tengo claro. Juicios rápidos o juicios más rápidos, estoy totalmente de acuerdo. Un gran punto de partida para lograr eso sería que el MPA empiece a investigar para detener. Así tendríamos juicios más rápidos. Luego, sobre el interrogante que planteaban si OGJ puede aceptar o rechazar, me parece que la respuesta debe ser contundente y unánime. No. OGJ no puede aceptar ni rechazar los abreviados porque no tiene legitimidad constitucional para ejercer la jurisdictio. Algo de esto decía Luis recién. El 344 me parece que tuvo un fin loable. Todos sabemos que antes los juicios se daban en el minuto, los abreviados se daban en el minuto 90, el mismo día que estaba agendado el inicio del juicio, el día anterior, la tarde anterior, y esto generaba un problema sobre los juicios que ya estaban agendados, pero me parece que el modo no fue el correcto. Y más allá de ser muy interesante el tema que han planteado los panelistas hoy de si el plazo es ordenatorio o perentorio, hay una cuestión también interesante que no se dijo, que es la consecuencia práctica, o dos consecuencias prácticas que yo anoté, de no aceptarlos en el plazo de eso, una vez que se pasan esos 5 días. Pensemos en esto. El juez de primera instancia no lo acepta. Las dos partes apelan. Vamos a la audiencia de cámara, se le da la palabra primero a cualquiera de las dos partes, uno levanta la mano y por los motivos que da dice: yo pido que se revoque la resolución de primera instancia y que se acepte el abreviado. Cuando le ceden la palabra a la otra parte, pide lo mismo, que revoquen la resolución de primera instancia y que hagan lugar a ese abreviado. La pregunta del millón es: ¿dónde está el ejercicio del contradictorio que permitiría al juez de la alzada no revocar? Digo, si se pretende ser respetuoso del artículo 1 de la 13018. No habría contradictorio y por lo tanto tendría que revocarse sí o sí esa resolución de primera instancia. Otra de las cosas que se me ocurrió también interesante para pensar es: supongamos que llegamos al juicio, porque no se acepta el abreviado porque pasaron los 5 días. Vamos a agendar un juicio, no vamos a estar haciendo otro juicio. OGJ va a tener que citar a todos los testigos con el trabajo que eso implica. Vamos a estar ocupando una sala, funcionarios para eso. Todo para que el fiscal levante la mano y en su alegato de apertura diga: mire, se la voy a hacer corta, excelentísimo tribunal, con jueces que no van a estar trabajando en otras cosas. Estamos de acuerdo en la calificación, en el hecho y en las pruebas. Pedimos que se condene. Le van a dar la palabra al defensor y el defensor, actuando de buena fe, por supuesto, va a decir exactamente lo mismo. Y pasarían directamente a condena, con lo cual se va a generar un perjuicio también sobre la agenda que estaba prevista inicialmente para ese juicio. Solamente quería arrimar estos dos disparadores. Creo que si no aceptamos la presentación de los abreviados, más allá de considerar el plazo de una u otra manera, vamos a estar generando una puesta en escena carísima en términos de la pérdida de recursos valiosos que todos debemos trabajar para conservar. Nada más. Muchas gracias, queridos colegas. Gracias, Nacho. Le damos la palabra a la doctora Lardone. A los panelistas. Quería agradecer a los panelistas, a quienes conozco a varios, y
Nada más, me anoté algunas cuestiones. Cuando se habló de que hay que ver el caso concreto, eso me preocupa, porque da lugar a esta arbitrariedad, la discrecionalidad que hablaba Juan. Después, cuando se habló de que si hay una instrucción de la fiscal general, se termina la discusión, yo digo, no, ahí se aclara la discusión para mí, porque el plazo sería claramente ordenatorio, porque cuando hablamos, que eso un poco también lo charlábamos con Juan, de una política de organización de justicia o de una cuestión disciplinaria, es un plazo claramente ordenatorio. Después, bueno, me anoté también una idea que cuando hablamos de eficacia por el colapso, por las audiencias, siempre tenemos que tener en cuenta los límites de lo que son las garantías, porque eso hace de que no haya abusos de poder, obviamente. Así que estas cuestiones así bien puntuales me las anoté mientras iban hablando, que me interesaba también compartirlas. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Sí, coincido un poco con Codina, era una de las cosas que quería señalar. O sea, si el fiscal está en la voluntad con la defensa de abreviar y no se lo aceptan por formalismo, vamos al juicio, te pido la misma pena, te digo las pruebas, estoy de acuerdo, condéneme. Y se terminó, perdimos el tiempo, hacer la preliminar, la audiencia de juicio abreviado y listo. Yo me pregunto, estoy preso hace 2 años. Me hicieron la preliminar hace 1 año. Me van a meter a los 3 años en la prisión con prórroga extraordinaria otra vez. Y el juicio lo tendré a los 4 años. Yo sé que el fiscal, con lo que tiene, me van a condenar. Yo quiero que me condenen. Un derecho tengo. Condenarme, quiero que me traten como condenado en el penal. ¿Por qué me va a limitar la ley? Yo al que tengo que convencer, y en eso tiene razón Luis, es al fiscal. Ahora, si el fiscal, o sea, si las partes, el fiscal y la defensa, tienen un acuerdo, no lo limitemos. Porque en el caso que yo digo de última, déjeme, fíjame la fecha del juicio y dame 5 días. Ahí te digo, no, para que podemos abreviar, pero me tuviste 3 años y ahora me decís que no cuando quiero abreviar. Y el otro planteo que yo me preguntaba, incluidos las partes, le decimos al juez, estamos de acuerdo en esto, en el juicio y listo. Si formalmente, por cuestiones formales, te rechazan, aunque el fiscal esté de acuerdo con la defensa, digo, ¿podemos hacer un juicio de cesura? ¿Qué impide que hagamos un juicio de cesura acordando la pena? Entonces cambiémosle el nombre y hacemos lo mismo. Eso es lo que quería agregar. Es una modalidad. El fiscal está de acuerdo. Se pasaron los plazos. Me lo rechazan por formalidad. Hagamos un juicio de censura consensuado. Es lo mismo. Le cambiamos el nombre y ya está. A mí lo que me llama la atención mucho son estas instrucciones de la Fiscalía General, que entiendo no pueden cambiar la Constitución, las normas convencionales, ni el código, ni puede aplicar a la persona que está sufriendo el proceso penal, ni a los abogados particulares, ni a la defensa pública. Creo que esas instrucciones no nos tienen que cambiar la forma de trabajo, ni el código, como digo, ni menos la Constitución. Hay muchas de esas normas que yo las veo. Y sí, porque las veo, esas instrucciones generales de que en probation, o no sé, hay un delito con un arma y no admitimos probation. Quiero ser provocador, pero ¿dónde viste en la Constitución que un diputado tenga derecho a que el fiscal le cierre una pena que No, pero por tiene- ejemplo, me Eso pasa no con las, existe. con las No lo que- probation. es más, la verdad, la discusión histórica de la brevedad es al revés. No, pero no lo O pongo sea, en la abreviado, lo pongo en una situación toda la normal de discusión del una sistema de tenencia de garantía arma. contra la abreviado, sobre el abreviado fue contra el abreviado. Decir, miren, hagamos juicio oral, no tenemos que hacer abreviado, tenemos que hacer. Ahora resulta que vimos el colegio y No me refiero al abreviado, me Sí, refiero a una probation. Una tenencia de arma de uso civil que quiero presentar una probation y los fiscales me dicen no, porque tengo instrucciones que cuando hay arma no se puede hacer una probation. ¿De dónde sale? ¿De ustedes eso? No sale del Código Penal, no sale, ¿no? Creo que... No, está bien, pero eso es otra discusión. Igualmente, la suposición de juicio la podemos discutir largamente también. Pero yo lo que digo Creo que se están juntando varios temas y nos estamos yendo del tema principal. Ahora volvemos, porque es interesante eso también. 2 o 3 cuestiones. Acá se dijo que era importante el auto de apertura porque ingresa al juicio, ¿es verdad? Yo creo que no es que ingresa al juicio, rige el juicio.
que ese es el auto de apertura verdadero. El auto de apertura es un protocolo de cómo tiene que ser el juicio. Entonces, es un trabajo muy grande que tiene que hacer el juez, tomando la resolución propia o revocada parcialmente por un tribunal de revisión, y en base a lo que se haya resuelto, decir, señores, este es el hecho, este es el imputado, esta es la calificación que ha sido pedida, esta es una calificación alternativa o subsidiaria si la hubo, calificarlo, esta prueba se va a rendir de tal manera porque se discutió. Entonces es un índice de cómo tiene que ser el juicio. Una autoapertura bien hecho tiene 30, 20, 25 puntos de acuerdo con la cantidad de prueba que haya. Eso es la importancia de la autoapertura. Por lo tanto, decir que una resolución de una preliminar sirve de autoapertura va en contra de la letra del código, del espíritu y de la naturaleza de estos dos tipos de resoluciones. Segundo, la Oficina de Gestión Judicial es un órgano administrativo para sacarle trabajo a los jueces, pero trabajo administrativo, no judicial. Y la inadmisibilidad está en los códigos, es una forma de sanción procesal por un acto irregularmente realizado. Dentro de esa irregularidad está la extemporaneidad y al ser resolución judicial la tiene que dictar un juez. O sea, ¿qué puede hacer la Oficina de Gestión Judicial o debe hacer? Mandárselo al juez con un informe diciendo, mire, el auto de apertura fue notificado en tal fecha y por lo tanto quedó firme en tal fecha. Muy bien, después que el juez haga lo que le parezca. Para eso juez. Me parece, lo hacen, pero me parece un error muy grande que la Oficina de Gestión Judicial tome decisiones de naturaleza jurisdiccional y uno tenga que andar planteando revocatoria ante el juez para que el juez se entere de lo que ya resolvieron por él. No va. Ahora, respecto de ponerle una fecha límite, más allá de la discusión si es perentorio o ordenatorio, yo creo primero que hay que reconocer la habilidad litigante de Chapapiedra, que nos llevó a discutir otro tema. Porque nos llevó a discutir los problemas internos que tiene el MPA. Resuélvalo el MPA. Por eso no estoy en contra de las instrucciones generales. Me parece muy bien. Esa es la forma en que el MPA enfrenta y resuelve su propio problema interno. Ahora, en los casos que trajimos acá y en lo que se estamos trayendo, no hay problema con el MPA, hay acuerdo con el MPA. Y entonces, hablar de que cuando hay acuerdo de partes, no va a ser posible terminar el procedimiento y va a ser necesario ir a un juicio, que es totalmente inútil, es ir en contra del sistema acusatorio, en donde tiene preponderancia las partes. Por eso, ponerle un plazo y pensar que ese plazo tiene que ser un límite, desde el punto de vista de la ley, porque acá la Fiscalía, más allá de cómo conformó su voluntad, si fue mediante las instrucciones del regional, pidiendo autorización por vía de excepción, que yo entiendo que toda instrucción general merece y habilita siempre instrucciones, porque son decisiones de política criminal tomadas para la generalidad de los hechos, muy bien, más allá de lo que ocurra, en particular acá estamos analizando cuando las partes están de acuerdo y los jueces dicen, mire, la ley no me permite que reconozca ese acuerdo. Siguiendo con el caso de Blanco Dina, si llegamos al caso, van al juicio, viene el fiscal, acusa, dice la defensa, mire, nosotros nos allanamos a todo lo que dijo el fiscal, incluso al pedido de pena, vienen las partes, dicen, entonces desistimos de la prueba, ¿para qué vamos a hacer audiencia? Yo soy juez, le digo, mire, lo voy a absolver por la duda, porque esto es un juicio, y mi convicción se tiene que formar por prueba rendida en esta audiencia, no por el acuerdo de voluntad de las partes, porque si no estaría homologando un abreviado y no dictando sentencia en un juicio. Entonces, fíjense ustedes todo lo que puede llegar a ocurrir frente a algunas disposiciones que tienen un impulso y una vocación político-criminal que mucho no entiendo. Porque siempre se recibió con aplausos la existencia de salidas alternativas, que haya muchas posibilidades que eviten el juicio. Cuando fue la primera de ellas, la suspensión del juicio a prueba, una de las dos motivos por los cuales nuestro derecho incursionó en la posibilidad de evitar un juicio, que antes los fiscales acusaban obligatoriamente en el federal por la duda. Se iba al juicio y no sabíamos para qué íbamos. Ese cambio de paradigma, tratar de evitar el juicio, si era posible evitarlo, se abrieron un montón de caminos. Tratar de cerrarlos o de cercenarlos, yo creo que tiene dos cosas. Primero, no tiene apego con la realidad, porque a mayor cantidad de juicios que se pueden evitar, va a haber mayor, de alguna manera, taponamiento del sistema. Esto es una cuestión matemática. Esto es una cuestión matemática. Si nosotros todos los abreviados hubiesen juicio, la próxima audiencia de juicio la tendríamos a los 3 años. Y no lo invento, hay que leer la historia.
que no todo pasa por el derecho penal. Fíjense lo que pasó en los tribunales de responsabilidad extrajudicial. En los primeros años vos tenías así, después cuando vos tenías una demanda metida tenías que esperar la audiencia 2 a 3 años porque no había capacidad. Ponemos más juzgados y siempre va a estar superándolo la realidad. Uno de los objetivos es tratar de evitar el juicio. Si hay acuerdo de partes no tiene sentido el juicio porque hay acuerdo de partes. No es que el imputado tiene derecho al abreviado. El imputado tiene derecho a que si él llegó a un acuerdo, su voluntad, que es conteste con la del actor penal, se respete y no lo obliguen a pasar por un trámite, y esta es la segunda conclusión a la que yo llego, es que se está viendo a partir de la incorporación de la oralidad que permite la publicidad y la exposición pública, también muchas veces en la realización del juicio, un modo de generar o de ejercer también poder punitivo. O sea, más allá de lo que después resuelve la sentencia, el hecho de la exposición pública, el hecho de tener que estar presente, el hecho de tener que soportar públicamente y mediáticamente que a una persona los indiquen, los señalen como autor de un hecho, después la sentencia hay que ver quién se entera. El solo sometimiento a un juicio bajo el andamiaje de que es la publicidad, ya implica de alguna manera una mayor afectación de la persona que está siendo imputada. Y muchas veces una afectación muy grave y muy grande. Muy grande. En una provincia cercana, en un caso de acuerdo por, creo que era administración fraudulenta, como era un funcionario público, había acuerdo abreviado y los jueces dicen, no, tiene que ir al juicio. ¿Por qué? Porque lo exige la publicidad. Tiene que verse lo que a esta persona tienen que exponerla públicamente. Y yo me acuerdo de que estamos cerca de Semana Santa donde las crucifixiones eran públicas, ¿no? La exposición de la persona también lo es. No lo invento yo, a él le gustan los anglosajones, a mí me siguen gustando los italianos. Jacques Carnelutti hablaba de el proceso como pena y el sometimiento a proceso como pena. Y cuando el sometimiento se extiende durante 3 o 4 años, mayor es el efecto que produce sobre la persona que lo sufre. El imputado al proceso lo sufre. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Hoy la sociedad no lo tiene en cuenta. La sociedad se delecta con eso y la sociedad quiere que lo sufra. Y la forma más grande de que lo sufra es mediante la exposición en un juicio público, donde sea el señalado, el sindicado. Y a lo mejor él quiere evitarlo diciendo, sí, lo hice, firmo, aplíquenme la pena legal que corresponde. Porque el 40 y 41 siguen existiendo. Más allá de que uno haga cartabones, yo no quiero que a los jueces, en función de la determinación judicial de la pena, un tema tan poco tratado que no había ni bibliografía. Ni bibliografía había, no quiero que lo reemplace una computadora. No me parecería un paso al frente que en eso un juez sea reemplazado por una computadora. A los anglosajones sí, porque ellos piensan de esa manera. No, yo lo que no es que voy a estar en todo de acuerdo con el Chapa, pero no es que se elimina el abreviado, digamos, lo que se está intentando hacer, tanto sea con la instrucción general, que es una cuestión de política criminal y de decisión del MPA, es organizar cómo vamos a hacer la cuestión del abreviado. A mí también me parece un desgaste total del sistema que el abreviado se firme cuando ya estábamos en juicio. Y me pasó en un caso, siendo querellante. Lo firmamos antes que terminara de declarar el último testigo de la defensa. Estuvimos 9 días en un juicio. Y todo eso del escarnio público y demás, el imputado lo vivió y terminó la defensa acercándose a la fiscalía y a la querella para abreviar en el día 9 de juicio. Entonces, me parece que eso también es un desgaste del sistema y creo de que acá lo que se intenta con esta norma, que se verá en el tiempo si cumple ese efecto o no, no es que se elimina el abreviado, es que se establece, creo yo, en la etapa procesal en la que es más correspondiente que se firme un abreviado, que es cuando se hace una investigación que debería ser más rápida por la fiscalía, eso sin lugar a dudas, y rápidamente la defensa poder determinar cuál va a ser su estrategia. Si mi estrategia es que este caso, esta persona, mi cliente me dice, yo soy inocente, yo no cometí este delito, etcétera, 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 yo no te firmo ni hablo de ningún abreviado, salvo casos donde el imputado me diga, por X motivo quiero arreglar este problema. Y si el imputado se analiza
estrategia defensista de que la mejor salida alternativa, si no puede ser una probation o un acuerdo conciliatorio, es el abreviado, cuanto antes firmemos lo mejor. Entonces yo no entiendo por qué lo vemos como que se está limitando el abreviado o trayendo un montón de posibles problemáticas posteriores, cuando creo que lo que se está tratando de hacer es, y en general estoy en desacuerdo en muchas de las últimas reformas, pero en esta no me parece desacertado porque creo que va a obligar al MPA. Al contrario, yo creo que esto va a obligar al MPA a investigar más rápido, a resolver en abreviado más rápido, a que las prisiones preventivas sean más cortas, porque si se abrevia y se acuerda una pena, se convierte en pena y empieza el cumplimiento de la pena. Entonces, creo que falta que veamos qué efecto termina teniendo o sea, traigo una visión de que no tan catastrófica, de que vamos a llegar a juicios en donde vamos a mirarnos y decir, no, no estamos de acuerdo, dicte sentencia. Yo creo que al revés. Y me parece que las pautas de política criminal del MPA, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero me parece que es saludable que el MPA revise sus prácticas, porque lo que vivimos en Rosario creo que es un microclima que no pasa en otras circunscripciones de la provincia, y tratamiento de hechos tan graves como los delitos sexuales han tenido un abordaje de parte del MPA muy disímil en Rosario, con una unidad fiscal sumamente fuerte, sumamente pionera en investigaciones de delitos sexuales, y en otras circunscripciones donde, bueno, han echado fiscales justamente por no investigar casos de delito sexual. Eso es una contradicción interna que el MPA no puede tener. Entonces me parece que la instrucción intenta o apunta a ordenar eso. Obviamente habrá que ver qué efectos tiene en la práctica. Y agregando lo que vos decís, yo creo que este es por eso yo decía que es un problema de todos los actores que están involucrados. Por eso yo traje la resolución de la Fiscalía General vinculada con este problema, y a su vez mencioné y hablamos este tiempo de la decisión de la agencia legislativa regulando esta materia, y podríamos seguir habiendo cómo los actores todos tratamos de colaborar con esto. En este tipo de definiciones sobre el funcionamiento del sistema no se puede. A mí me parece que tenemos que tener conciencia de que hay algunas decisiones sobre cómo funcionan las pautas de trabajo de todos los actores, tienen que tener algún tipo de combinación y cercenamiento. No es un problema de ejercicio de derechos. Obviamente que si hay un fiscal y un defensor que están de acuerdo en un procedimiento abreviado, yo no estaba hablando del caso. Esto no, yo la verdad no encaré una charla para hablar de un caso en particular. Es más, comencé diciendo, si hay un caso particular en donde fiscal y defensor están de acuerdo y hay algún planteo, habrá que ver cuáles son las razones para estar de acuerdo. Ahora, creo que tenemos que todos pensar otra forma de litigio cuando cuando pensamos en lo que se define, digamos, como el proceso de acuerdos y composiciones. Los acuerdos y composiciones no pueden tener la misma lógica que los juicios controversiales. Y eso tenemos que traducirlo en una forma de litigar. Me parece que eso... Muy cortito. A mí cuando, perdón, a mí cuando Luis plantea esto de los actores tenemos que tener otra forma, yo lo veo del lado de la defensa y no veo cuántas herramientas tiene la defensa como para poder apurar a que el procedimiento abreviado se haga antes del plazo en el cual se está estableciendo en el código. Hablo por mí igual, lo hablo medio, creo que es más una cuestión de política criminal, una cuestión de ordenamiento, que algo, digamos, que sea propio de la defensa, digamos. Una sola cuestión. Sí, perdón. Está bien, ¿querés hablar? No hay No problema. hay problema. Bueno, no, yo quería estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron ustedes. Para mí también en el Código Procesal Penal es un derecho del imputado que está, o sea, el abreviado. Yo tengo un caso en que la Fiscalía me propuso un abreviado por un delito sexual, una tenencia de arma en contexto de violencia de género, la mostró por Instagram, el muchacho, 19 años, fue una imputativa, se puso a llorar el imputado, y la fiscal le dijo, en estas condiciones no podemos seguir. Se hizo un escrito judicial, se presentó, y en San Lorenzo tiene otra denuncia, supuestamente para mí es falsa, tendría que comprobarlo, y en San Lorenzo dicen que es otro tipo de, digamos, de movimientos, por decir. Fui a San Lorenzo 3 veces para hablar con la fiscal, no la voy a nombrar, porque quieren arreglar el abreviado, el imputado quiere arreglarlo porque está angustiado realmente, no quiere seguir seguir así. Y ya fui como 3 veces a hablar con la fiscal y no me atiende.
Entonces, uno tiene como defensor ganas de seguir, de continuar, digamos, pero veo la imposibilidad, las trabas que se ponen, digamos. Allá está paralizado el tema, no sé cómo hacer ya, por eso les pregunto a ustedes que están más aguerridos en esto, ¿cómo solucionarlo? El imputado quiere arreglar, acá quieren arreglar en Rosario. ¿Y con San Lorenzo qué hago? La pregunta del millón, ¿no? Bueno, complicada la pregunta en cuanto bueno, sí, la necesidad de diálogo entre fiscal y defensa, que bueno, justamente estamos hablando de acuerdos, sin un diálogo entre defensa y MPA no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Yo me había quedado pendiente o pensando en algunas cuestiones que habías planteado, justamente o sea, si vamos a ese caso extremo, estoy totalmente de acuerdo con vos de que genera mucho más perjuicio que otra cosa el terminar cerrando a veces abreviados o acuerdos en esas condiciones. Ahora, voy a reiterar algo que manifesté antes, también vinculado al que no podemos legislar a partir de la mala práctica o del caso extremo, de que yo entiendo el problema que se quiere resolver con esta medida o cuál fue el fin, pero no me parece la forma adecuada. ¿Por qué? Porque si voy a un caso en el que pensamos en una defensa efectiva y donde no terminamos haciendo una adhesión al planteo fiscal de la audiencia imputativa, si queremos debatir, en el caso que decía Antonella, a lo mejor la posibilidad de una probation en un caso de tenencia, necesitamos ir a preliminar, porque es la única instancia donde podemos pedir una probation y que lo resuelva un juez si el fiscal no quiere. O si queremos debatir una calificación legal, necesitamos ir a la preliminar, porque los jueces antes no nos van a aceptar, o muchas veces no nos aceptan esa clase de debate. Y si de golpe, con esta delimitación del Código Procesal, ir a la preliminar implica saber que eso sí tenemos que ir a juicio porque no tenemos salida alternativa, condiciona. Y si condiciona, al momento del imputado de tener que decidir entre un abreviado con determinada pena o el derecho de ir a juicio o incluso el pedido fiscal en el momento del juicio, sí, creo que afecta a derechos y que esta forma que se intentó resolver el problema no es la adecuada. O sea, yo entiendo cuál es el problema, estoy de acuerdo en que tenemos y necesitamos juicios más cortos. No es la forma, porque lo que está generando esta normativa es que tengamos más juicio, porque no podemos cerrar. Y con más juicios no vamos a tener juicios más rápido. O sea, vamos a tener más problemas para agendar juicios, porque justamente estamos agendando juicios incluso cuando tenemos acuerdo por una salida alternativa. En lo que hace delitos de abuso sexual me genera también la duda o la problemática de qué hacer con una víctima que ya pasó la preliminar, que ya pasó la auto de apertura y no quiere ir a juicio. El derecho que tiene la víctima en un caso tan delicado como abuso sexual, que es el de ir a una salida alternativa y evitar la revictimización que implica el juicio oral y que de golpe la ley no lo deje. ¿No es cierto? Un montón de problemáticas que surgen que me hacen concluir que esta respuesta no es la adecuada para el problema que quiere tratar. Yo me estoy peleando con Luis porque, no, porque él está en la postura de que en realidad esto mejora en vez de que empeora. Para mí empeora porque, como dice la doctora, vos querés discutir calificación legal, no lo podés hacer hasta tanto vaya a la audiencia preliminar, entonces, en pos y en el beneficio del imputado, ¿cómo haces? Si no... No, bueno, pero... La pena, una calificación legal, vos le imputás estafa o robo con arma y resulta cuenta el cliente lo que quiere saber cuánto tiempo va a estar preso. Esa discusión de calificación legal no existe. A los fines de los abreviados no existen. Pero igual, yo no salgo de mi asombro, realmente, porque, no, en serio, porque que sea de la defensa pública, que se planteen que normas que quieren agilizar los trámites. No sé por qué la conclusión de que va a haber más juicio orales. ¿Por qué no concluimos que va a haber más abreviado más rápido? No entiendo por qué. ¿Cuál es por qué? Justamente, ¿por qué pensar en la patología? No, yo lo que pienso es que ahora va a haber más abreviado más rápido. Entonces van a haber mejores escenarios para hacer juicios orales antes. ¿Por qué van a haber más? No entiendo cuál era. O sea, que también ¿Cómo fue el salto de convictivo para llegar a la conclusión que ahora va a haber mucho más retraso en los juicios? Si la norma lo que quiere es todo lo contrario. Es que justamente, Luis, ahí está la cuestión, en la necesidad de discutir el contenido del abreviado, no es un formulario de adhesión. Pero si es el discutir lo puede discutir al otro día. La ley y el orden empieza diciendo, usted tiene derecho a un juicio o a un acuerdo. Eso lo sabe el día 1. Lo habla con tu cliente. Lo que pasa es que también, el problema es que
mi lectura es que fiscal y defensor, esto no es un problema de defensores, fiscal y defensores, vivimos del trámite. El trámite es lo que nos da de comer todos los días. Entonces, estamos acostumbrados a hacer trámite, claro. Entonces, no nos llama la atención que estemos tramitando un expediente 2 años. Cuando el problema lo teníamos para resolver hace 15 días. A los 15 días del hecho teníamos para resolver, ¿vamos abreviado o vamos a juicio? Una discusión de calificación legal, ¿la sabés? Al segundo día que te juntaste con tu cliente, te dice, mira, la cosa es así, 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 yo hice esto, no hice el otro. Listo, planteé un escenario probatorio para eso, junto a esa prueba, ¿qué? 2 años. Bueno, si todo eso te tarda 2 años, entonces estamos hablando. ¿Cómo? Pero aparte, perdón, y esto no es que lo inventamos, no. Esto que yo digo, no es que se me ocurre a mí porque soy un anglosajón, que aparte advierto muy lejos de eso, desde mis convicciones ideológicas, digo. Esto es donde, qué sé yo, no sé. No, pero yo te tengo decía, amigos en Luis, Perú que litigan así. Un caso tarda 6 meses. pero está perfecto. No es la estratosfera, es Perú. Los chicos en chileno hacen esto. Y no es que, viste, que lo formó Milton Friedman de los chilenos. Dejémonos decir eso. Es que No es así, la realidad claro. no pasan 15 días para saber, porque uno Por eso digo, estratégicamente discutamos tenés eso, que saber un debate pendiente sobre por el qué no término podemos para litigar acusar. audiencia rápido, por qué No, no podemos. lo que vos ¿Por decías, qué el los término fiscales, para acusar y que ahí sí haya un plazo. ¿por qué los fiscales nos sentamos y leemos 8 horas una imputativa? Que alguien me explique por qué hacemos eso. Eso está mal, discutamos eso. Pero no Porque discutamos que un juicio lo tenemos que hacer en 2 años, está mal. Ah, no se puede hacer. Parece a mí, ¿eh? Lo que pasa es que también avanza la investigación y avanza muy lento muchas veces. Entonces, a partir de eso, de decir, bueno, a ver qué hay acá. Y uno también estratégicamente como defensa decís, bueno, a ver, firmemos un abreviado, no, pero el tiempo se alarga también por los tiempos de investigación que son larguísimas. Yo creo que nos olvidamos el tema de que en la audiencia preliminar se resuelven determinadas cosas. O sea, si nos olvidamos que la audiencia preliminar es para resolver determinadas cuestiones, me parece que ahí está el problema. Se necesita la audiencia preliminar y ya a partir de la finalización empieza a correr un plazo en contra. Y si nos paramos desde ese lugar, yo te puedo decir, y esto ya era una norma del código anterior a esta reforma, que podemos, por ejemplo, acordar una probation hasta la audiencia preliminar. ¿Por qué hasta la audiencia preliminar? ¿Por qué no puede ser después? Un acuerdo conciliatorio. ¿Por qué la admisión de la querella? Porque si la fiscalía está de acuerdo y la defensa no se opone, ¿por qué no puedo constituirme en querellante el día anterior al inicio? Pero lo que digo es que a veces o sea, comparto con Luis, es que a veces discutimos solo la norma y me parece que no vemos el sistema. Claramente, a mi modo de ver, hay un serio déficit en cuánto tiempo se hacen las investigaciones. Y hay una variedad enorme de delitos. Y ni que hablar en las investigaciones de delito económico. Llevamos 4, 5, 6, 7 años. Lo cual es una locura para todos los actores del sistema. Para las víctimas, para el imputado, para la defensa y hasta para el propio fiscal. Y para el MPA, que es recursos puestos a disposición durante tantos años. Pero digo, no cuestionamos, porque con este criterio que si las partes están de acuerdo, si la fiscalía está de acuerdo y la defensa está de acuerdo, ¿por qué no puedo firmar una probation el día antes del juicio? Entonces, me parece que la discusión, no sé si tiene que pasar por el plazo hasta cuándo lo podemos hacer, o sino que tiene que pasar por cómo, algo que muchas veces se ha dicho, cómo gestiono el caso. Un fiscal recibe un caso. ¿Cómo lo gestiona desde el día 1? ¿Cómo encamina su investigación? ¿En cuánto tiempo recaba la evidencia que necesita para sustentar ese caso? Porque otro problema, y acá sí lo planteo muchas veces desde las defensas, nos tienen el caso abierto años, el plazo de prescripción, sin que nos diga la fiscalía qué va a hacer con ese caso. Y eso también es un problema. Entonces, digo, me parece que esta discusión de este artículo y este plazo nos lleva a replantearnos cómo tiene que ser la gestión del caso, desde la fiscalía, desde la defensa, y si podemos arribar a un acuerdo, tiene que ser antes, cualquier tipo. Si arribamos una probation, una salida alternativa, si hacemos un acuerdo conciliatorio, porque también pasa que, por ejemplo, en casos de delitos económicos, a veces, sea la parte que uno le toca, se estira. Y no me siento con mi contraparte a decir, por ejemplo, lo soluciono con un acuerdo conciliatorio y queda la víctima resarcida, el imputado sin condena, la causa archivada, la fiscalía con un caso resuelto.
Entonces me parece que ese es el punto, la gestión del caso. Y creo, vamos a ver qué efecto tiene esta norma, si ordena o no ordena un poco que toda esta discusión, porque la probation la discutimos antes. Bueno, hemos excedido un poquito el tiempo que teníamos pensado para la charla, así que le agradecemos a los disertantes y gracias a ustedes por la presencia física y virtual y nos estamos viendo en la próxima jornada la semana que viene. Muchas gracias.